Digamos que el dolor torácico es la segunda causa de consulta en los servicios de urgencias. Podríamos hablar del manejo de todas las causas del dolor torácico, pero tendríamos que hablar solamente del dolor torácico en esto. Pero igual vamos a hablar de tres patologías muy importantes. Uno es el síndrome coronario agudo, que es la principal causa de muerte en todo el mundo. En los pacientes mayores de 55 años, esa es la principal causa de muerte. Vamos a hablar también del síndrome coronario agudo, donde se le mandaron las guías, todas las guías, porque el síndrome coronario son como 3 o 4 guías, ¿cierto? De patología órbica hay una guía también. Y también vamos a hablar de tromboembolismo pulmonar, que también hay una guía. Yo creo que en total son como 1000 y pico de páginas. Espero que se las hayan leído, ¿cierto? Difícil. Porque les voy a decir una cosa que uno ya está estudiado. Yo acá les puedo decir un carretazo ni el hijo de puta, creo que tengo como por ahí 200 diapositivas. Pero si usted no lee, ¿cuánto cree que van a retener de lo que yo les voy a decir al mes? 50%. No. 20%. 10%. El 5%. Entonces digamos que por más que si no leen, al mes no van a acordar ni del 5% de lo que voy a hablar acá, como de 200 diapositivas, entonces se acordarán de cuántas. 5% de 200, ¿cuánto es? 10 diapositivas. Bueno, yo creo que esa es la de síndrome coronario, la de síndrome órbico agudo y la tercera de tromboembolismo pulmonar. Entonces vamos a empezar hablando del síndrome coronario agudo. Ustedes ya están divididos por grupos, ¿o no? Ya saben cuál es el grupo A, B, C, D, E, F. Entonces, ¿qué grupos tienen? Entonces, son el grupo décimo. Son el grupo décimo. Bueno, y ahí salen el A, B, C, D, E. Pero te han mandado la lista. ¿Quiénes tienen los viernes, este viernes que a quiénes les toca? ¿Ya saben o no? Ah, bueno. ¿Cómo? No, es la mitad del grupo. La mitad del grupo viene a simulación este viernes y la otra mitad el viernes dentro de 8 días. Entonces, no vienen todos el viernes, sino la mitad del grupo y ahí. Ustedes les llega la programación también de simulación. Sí, es así. ¿También? Pues, de simulación. Bueno, los temas. Pero sí, porque ahí mismo está la programación de simulación, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar hablando del dolor torácico en urgencias. Ya les mencioné, segunda causa de consulta en los servicios de urgencias, el dolor torácico. Hay una lista grande de causas. El dolor torácico puede ser tanto de causas cardíacas como no cardíacas. ¿Ustedes qué creen? Que el síndrome coronario agudo, si cogiéramos a todos los pacientes que tienen dolor torácico y los metiéramos en un costal, ¿cuántos de esos tienen un síndrome coronario agudo? ¿Alguien se atrevería a dar un dato? 80%. 10, otro dijo 10. El 20%. Y de ese 20% que tienen síndrome coronario agudo, por dicho, de ese 100%, 20% tiene un síndrome coronario agudo y el 5% tiene un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Son muchas las causas de dolor torácico, uno puede ver una lista grande, ¿cierto? Hay tanto cardíacas, pulmonares, vasculares, hematológicas, gastrointestinales, ortopédicas, en fin. Es grande la lista, ¿cierto? Si pudiéramos coger 5 patologías que amenazan la vida, ¿cuáles creen que serían esas que me causan dolor en el pecho?
neumotórax a tensión. Exacto. Eso es lo que pasa con uno más. El síndrome de Boerhaave. ¿Saben cuál es ese? Esa es la ruptura, una mediastinitis con una ruptura esofágica. Eso fue por lo que a la madre Laura la pusieron de viata o qué, de santa, yo no sé. Fue por un paciente que tuvo una mediastinitis por un síndrome de Boerhaave. Todo el mundo pensó que se iba a morir, pero como no se murió. Eso es muy grave, tiene una mortalidad alta. Entonces hombre se murió y le oraron a la madre Laura, entonces, no, que la salvó la madre Laura, entonces por eso la santificaron. Entonces el síndrome de Boerhaave es algo grave. Creo que he visto en mi vida por ahí 3 síndromes de Boerhaave. Que estoy joven, muchachos. Creo que va a haber otros 5, espero, en el resto de mi vida. Pero bueno, estos son los que, aparte del infarto agudo de miocardio, estos son los que me comprometen la vida. La disección de aorta, que ahorita vamos a hablar de ellos, el tromboembolismo pulmonar, la úlcera péptica perforada, el neumotórax a tensión y el síndrome de Boerhaave. Empecemos con síndrome coronario agudo. Listo. Ya les dije, principal causa de muerte, tanto en Colombia como en el mundo, en las personas mayores de 55 años. No sé si ustedes se les mandaron la guía colombiana de síndrome coronario agudo. No se la mandaron. Bueno, hay una guía colombiana de síndrome coronario agudo. Por ahí. Ahí, digamos que en esta guía, el gobierno, el Ministerio de la Salud y Protección Social, creo que le metió como 800 millones de pesos para sacar esa guía, pero vino a costar como 1.200 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, creo que el Ministerio hace una labor importante. La deberíamos conocer para saber qué dicen nuestros especialistas de cómo deberíamos manejar nosotros el síndrome coronario agudo. Primera causa de muerte en Colombia, en los pacientes mayores de 55 años. ¿Y de qué se muere? ¿De qué se muere un paciente con un síndrome coronario agudo? Una arritmia cardíaca, ¿cierto? Una fibrilación ventricular que no se ve, o una taquicardia ventricular sin pulso que tampoco se ve. Pero esos son los pacientes que están en el banco y súbitamente colapsan, ¿cierto? Que si uno tuviera pues un desfibrilador para el ritmo, probablemente este es el ritmo de paro. Así que cuando siempre que tengan un paciente que esté fibrilando, que les llegue el servicio de urgencias, piensen que la causa del paro es una T, ¿cierto? Las 5 T y las 5 T, pero una de las T de trombosis coronaria. Bueno, se pueden morir de otras causas, pueden hacer un shock cardiogénico, pueden hacer una ruptura en las cuerdas tendinosas, inclusive pueden hacer una ruptura del septum, en fin. ¿Y cuál es la definición? ¿Cuál es la definición de infarto agudo de miocardio? Ustedes saben que ahí se... ¿Conocen este? Es que... Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction. Así. Yo paso por acá para caminar un poquito. Ahí me siento que todos me están mirando. Hace poquito salió esta cuarta definición de síndrome de infarto agudo, la definición universal. Creo que sí es universal. Pero bueno, ¿cuál es la definición? En esta cuarta definición hacen una diferencia entre una lesión miocárdica y un infarto, y una isquemia miocárdica aguda. ¿Cuál será la diferencia entre el uno y el otro? No sé si se la sepa. ¿Y a uno? ¿Alzaste la mano? No tiene que ver con la el electrocardiograma, si la tiene un diferente. ¿Ese cuál es? Sería, si es ciclo, sería lesión. Si es supra, sería ¿Qué opinan? Parecido, o sea, te estás acercando, porque para que sea un isquemia tengo que tener síntomas. Mientras que hablan de lesión miocárdica, es simplemente cuando se llaman los marcadores, las troponinas, sin tener otros síntomas. Entonces, es una diferencia entre una lesión miocárdica y una isquemia miocárdica. Muy bien. Esa es la tableta y hablan de los criterios de infarto agudo de miocardio. Entonces tiene que tener uno, síntomas, ¿cierto? 2 cambios electrocardiográficos. Y 3, el
4, 5, 6, 7, solamente 5. Este es el tipo 1 del que vamos a hablar nosotros. Vamos a hablar del impacto que es debido a una ruptura en una placa ateromatosa. Si se tapa la arteria completamente, sabemos que va a elevar el ST. Si se ocluye parcialmente la arteria, pues probablemente no eleve el ST, sino que eleve las troponinas, lo que es un impacto del miocardio, el ST. ¿Cierto? Estos son los criterios, ¿cierto? Lo habíamos dicho. Detección de un aumento y o caída de los valores de troponina T, de troponina cardíaca, con al menos un valor por encima del percentil 99 y con al menos uno de los siguientes criterios. Síntomas de isquemia miocárdica aguda, dolor en el pecho, isquémico, angina. ¿Cierto? ¿Cuál es el principal equivalente anginoso? Disnea. No todos los pacientes consultan por dolor en el pecho. Hay unos que consultan por disnea, hay otros que consultan por dolor en el pie gástrico, hay otros que tienen como unos síntomas vasovagales que son como las presentaciones atípicas. Pero para que sea un infarto yo tengo que tener síntomas o cambios isquémicos en el electrocardiograma, desarrollo de ondas Q patológicas, imágenes de evidencia de una nueva pérdida de miocardio viable o identificación de un trombo coronario mediante coronariografía. Esos son los criterios. Entonces, no solamente es una troponina elevada lo que me dice a mí que un paciente está infartado, tengo que tener síntomas, cambios electrocardiográficos, o una imagen que me diga después que tiene un infarto, porque la imagen que me diga es que tiene un trombo que está cruzando una arteria. El infarto tipo 2. Este es el infarto en el cual no hay una placa ateromatosa como el causante, sino que hay un desbalance entre la oferta de oxígeno y la demanda de oxígeno. Entonces probablemente no le llegue mucho oxígeno al corazón, que está demandando una gran cantidad de oxígeno, entonces produce una elevación de las troponinas, ¿cierto? Y puede ser por estas causas. Vasoespasmo coronario, una disección de las arterias coronarias o un imbalance. ¿Cuál podría ser este imbalance? Una taquicardia, ¿sí o qué? Una taquicardia me puede hacer que no me llegue suficientemente oxígeno al corazón y eleva las troponinas. Un infarto tipo 2. ¿Cuál es el infarto tipo 3? ¿Cuál? Una muerte súbita. El de la muerte súbita, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Entre un infarto tipo 1 y un infarto tipo 3? La presencia de biomarcadores. Exacto. Son los pacientes que sufren muerte cardíaca con síntomas sugestivos de isquemia miocárdica acompañados de supuestos nuevos cambios electrocardiográficos isquémicos o fibrilación ventricular, pero mueren antes de que van a obtener muestras de sangre. Yo cuál creo que es ese. Yo como intento el paciente que me llega urgencia fibrilando, que yo lo organismo y se muere, o que inclusive que me ha tocado verlos el que llega quejándose mucho de pecho. Venga, acostémonos, hagámosle un electro, le hacemos un electro y de un momento a otro fibrila, código azul, se reanima, se desfibrila, hace una ECG refractaria, hace esa historia del paciente fallece, a pesar de que lo reanimamos con todo el soporte vital. Ese paciente es un infarto tipo 3, pues prácticamente. O es el que llega fibrilando, ¿se acuerdan que les dije que el que llega fibrilando no debe asumir que el paciente tiene una causa coronaria? Ese es el que me puede llegar fibrilando y se muere. Ese es el tipo 3. O inclusive se haya detectado un infarto por la autopsia. En la autopsia se puso un infarto. Bueno, el cuarto no habla mucho de estos, unos que están relacionados con los procedimientos cardíacos, y el quinto es el que está relacionado con el bypass. ¿Ustedes saben qué es un bypass? ¿No? Bypass coronario. Coronario, arterio, bypass, claro, casi. Le hacen una derivación abajo coronaria, le sacan las venas o la arteria mamaria y las colocan ahí para hacer esa derivación para que llegue sangre por otro lado.
tipo 5. Bueno, esa es la cuarta definición. Esa es la cuarta definición de universal de infarto. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hablar del infarto tipo 1, ese es el que vamos a hacer énfasis hoy. ¿Qué pasa por qué le da a uno un infarto? ¿Por qué se cruza el infarto del miocardio con relación del ST? Se forma una placa ateromatosa que empieza a obstruir la arteria y llega un punto en que esa placa ateromatosa, pues eso no se forma de un día a otro, eso tienen que se forma con varios años de empezarse a acumular esa placa ateromatosa por un fenómeno bioquímico, pero llega un momento en que esa placa se rompe. Al romperse esa placa se expone el endotelio y el endotelio, pues al estar ahí expuesto llegan las plaquetas que son muy pegajosas y se pegan en ese endotelio expuesto y activan la cascada de la coagulación. Al activar la cascada de la coagulación se forma un trombo que me tapa toda la arteria, eleva el ST, ¿cierto? Entonces, prácticamente yo con el electro hago el diagnóstico en este paciente. Pero si me forma un trombo que me ocluye parcialmente la arteria, ese no va a elevar el ST, o sea, elevar las troponinas. Entonces, tenemos que un infarto de miocardio sin elevación del ST. Entonces, para yo hacer un diagnóstico de infarto agudo de miocardio, pues necesito una clínica que tenga disconfort torácico, veámoslo así por ahora, pero sabemos que hay unos equivalentes aquí. 2, que tenga cambios en el electrocardiograma o no. Y 3, que eleve las troponinas. Entonces, cuando estamos estratificando a un paciente, pues tiene que tener síntomas, cambios en el electrocardiograma y elevación de la troponina, pero dice que tiene un infarto. Y esta es la definición de infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Es un síndrome clínico definido por síntomas característicos de isquemia miocárdica: dolor precordial opresivo, irradiado a ambos brazos, a un brazo, a epigastrio, ¿cierto? Acompañado de disnea. Asociado con elevación persistente del segmento ST. Elevación persistente. Si es transitoria, no cumple criterios, ¿sí? Que tiene que ser elevación persistente. Y después, elevación de los biomarcadores de necrosis miocárdica, elevación de las ¿A cuánto tiempo equivale la persistencia? ¿Mayor de cuántos? ¿Cómo? ¿Mayor de cuántos minutos para que se considere persistente? No lo mencionan ahí de cuánto tiene que estar elevado. Pues yo te voy a decir a qué se refiere persistente o a cómo yo lo interpreto que sea persistente. Es que cuando tenga los síntomas persista con la elevación del ST. Cuando me consulta a mí, que yo cuando lo estoy evaluando persista con la elevación del ST. ¿Qué me ha pasado? Que te lleguen a un pueblo, consulta por dolor en el pecho, le toman el electro y tiene elevación del ST. Entonces, un infarto con elevación del ST, este paciente necesita intervención percutánea coronaria urgente, entonces llevémoslo rápido. Y cuando me lo llevan a mí, a la cardio, yo le tomo un electro y el paciente ya no tiene elevación del ST y no tiene dolor. Entonces, no, sí tuve un dolor, me duró 20 minutos, me tomaron ese electro, pero se me quitó solito. Y cuando yo le tomo el electro no tiene elevación del ST. Eso no es una elevación persistente del segmento ST. Es cuando lo ve el médico, pienso yo por ahí, me dicen cuánto tiene que estar elevado el ST, y además que uno no puede perder tiempo diciendo, no, esperemos 20 minuticos, a ver si en 20 minuticos persiste con la elevación del ST. Yo creo que es cuando lo ve el médico, que tenga elevación persistente. Entonces, de eso se trata. Sí. Puede que sí. Puede que sí. Lo que pasa es que ahora se forma un trombo que se mueve, que es móvil. Entonces ese trombo se mueve, cuando se mueve se pasa sangre y disminuye el ST. Y cuando vuelve y se tapa, vuelve a el ST. Entonces, eso podría suceder, pero un paciente cuando yo le hago el manejo puede que el ST se disminuye. Claro, si le pongo pues, la antiagregación plaquetaria, la anticoagulación, le pongo el manejo para el dolor y todo eso, para que el ST se disminuye. Es una elevación transitoria. Bueno, muy bien. Dice elevación persistente del segmento ST. Entonces, ¿cuánto tiene que estar elevado el ST para que sea significativo?
No, pero es que depende, es que ahí depende. Depende de la edad, del sexo, de la edad y del sexo. Entonces se divide en 4 categorías. Dependiendo. Entonces, si es mayor de 75, si es mujer, si es hombre, entonces se ve si hay una elevación o no del segmento. Oye, la derivada, ¿en qué derivada? De eso depende la derivada. Digamos que la elevación, a grosso modo, para que sea significativa, tiene que ser más de 1 milímetro, mayor o igual a 1 milímetro, para que sea significativa. Excepto en B2 y en B3. Porque en B2 y en B3, para que sea significativa la elevación del ST, tiene que ser en hombres, si es menor de 40 años, para que sea significativa, tiene que ser mayor de 2.5 milímetros, porque está diciendo que tiene que ser estas derivadas en B2 y B3. Si es un hombre mayor de 40 años, para que sea significativa esa elevación, tiene que ser mayor de 2 milímetros. Y si es una mujer, para que esa elevación sea significativa, más de 1 milímetro. Solamente de 2 y de 3. El resto es solamente de 1 milímetro. Entonces, esos son los criterios diagnósticos de elevación del ST. Bueno, ¿y de dónde me fijo yo? ¿Cuál es mi punto de referencia para yo decir que es una elevación del ST? A partir de la línea isoeléctrica. Pero ¿Cuál es la línea isoeléctrica? El segmento ST. ¿Cómo así que el segmento ST? No, pues la línea isoeléctrica viene siendo La línea que va de dónde a dónde. Es desde el punto J. El punto J es donde yo comparo la elevación, pero ¿la comparo con qué? ¿Cuál es la línea de base? Qué pregunta tan interesante, ¿cierto? Ya les voy a mostrar. Es este. La línea isoeléctrica que estás hablando es el PR. Esta es la P, no sé si allá se ve. Sí, se debe ver algo, ¿no? Sí, sí, ve esta P. ¿Ves? Yo tomo el punto de comparación, es donde empieza la Q. Esta es la línea isoeléctrica, no es esta, sino que es esta, donde está este 1. Donde empieza la Q, ahí es donde yo tomo mi punto para yo compararlo con el punto J. Este es el punto, la línea isoeléctrica, para yo eso sí tiene elevación. Con el ST. Esta es de la definición, de la cuarta definición de la cuarta definición universal del factor de Mercado. Entonces, acá yo comparo. Entonces, por ejemplo, acá hay una elevación importante. ¿Por qué? No sé qué derivada es esta, pero yo estoy asumiendo que es B2. ¿Por qué? Si fuera B2 o B3, de pronto no sería tan importante esa elevación, porque ya dijimos que para B2 y B3 los criterios son distintos. ¿Sí o qué, Omar? Muy bien. Entonces, acá, si esta fuera de 2, vemos que esta es la línea isoeléctrica, y cuando yo comparo acá, yo creo que casi queda un milímetro, un cuadrito pequeño, un milímetro. Es decir, 0.1 milivoltios, porque 1 milivoltio son 10 milímetros en un estándar, en un electro estándar. ¿Cierto? ¿Sí me están captando o no? Sí, ¿seguro? Muy bien. Entonces, ahí es donde yo comparo. Esta es una discusión buena porque yo he visto que hay personas que toman este de acá, es la línea isoeléctrica. Entonces dicen, mira, tiene una elevación de 9.4, no, pues que ese no es, tenés que perder el total, y ahí empieza la discusión de si sí tiene elevación o no el ST. Cuando es muy clara la elevación del ST, pero ya no tiene una elevación del ST, ni mira uno. ¿Cierto? Y esto es lo mismo que estamos diciendo. Eso es lo mismo que yo les estaba diciendo de cuánto tiene que estar elevado el ST para que sea significativa. Mayor o igual a 1 milímetro, uno de los cuadritos pequeños. Casi nada. ¿Y cómo lo haces para medir? Pero cuando te refieres a medir, ¿a qué te refieres? Porque desde donde inicia la hoja P hasta donde llega la Q. Es donde termina la P, hasta donde llega la Q. Si el paciente está debutando con una alteración del segmento PR, entonces no hay, porque si él tiene un Pero corto, ¿qué? entonces no va a ser clara
tiene que consultar por síntomas. Este paciente, si este paciente me consulta porque tiene dolor en el pecho, y yo le tomo un electro, ¿cuánto te puede tomar el electro? En los primeros 10 minutos se debe tomar e interpretar. Y yo le tomo este electro, ¿qué tiene ese paciente? ¿Qué le ves ahí? Vaya, yo casi que lo veo, B1, B2, B3, B4, B5, ¿cierto? Voy a decir que una BL también, ¿cierto? Entonces, este paciente, si es un hombre o una mujer, va a cumplir con los criterios, porque en B2 y B3 está, por acá está casi que 6. Este sería el punto de referencia del PR, entonces casi que tiene 6 milímetros de elevación del ST en B2 y en B3. Se hace de los criterios. Este es un infarto agudo miocardio con elevación del ST. ¿Qué cara es esta? ¿Qué cara aceptar? No, se aceptar con... Sí, ¿qué cara es esta? Este es anteroseptal. Anterior. Este es un infarto anterior extenso. Casi que voy a decir que anterolateral, porque me está cogiendo acá, no está muy claro, pero acá en la ver. Pero es toda la cara anterior. No cumple los criterios para anterolateral, porque la cara anterior, ¿cuál es? Es B2, B3 y B4. Esa es la anterior, ¿cierto? Anterior extenso de B1 a B6. Laterales de 1 a BL, B5 y B6. ¿Y cuál es la cara inferior? Y ABF. Profe, pero ABF no estaba modificada en la anterior. Infra. ABF, para que diga inferior. Este es ABF. Este es ABF. Este es D1, D2, D3. ABF, ABF, B1, D2, B3, B4, B5 y B6. Y este es un dedo en la luna. Sí. Este es un electro estandarizado, con un aparato. La interpretación del electro la debe hacer un aparato, porque hay aparatos que tienen un factor de verificar. Si no se pregunta dónde está la elevación del ST, que no la veo, no la tiene. Yo soy el que interpreta el electro. Los aparatos dan una interpretación de una programación. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué arteria se le tapó a este paciente? Porque dijimos que un infarto se tapa una arteria del corazón, ¿cierto? Que se desprendió la placa teromatosa, se expuso el endotelio, llegó un cuadro, las plaquetas se pegaron, por eso es que uno hacía agregación plaquetaria, porque no tenía unas plaquetas, se activó la cascada de la coagulación de un trombo que me tapó la arteria, y arteria me tapó. La descendente anterior. Este probablemente tiene la descendente anterior tapada, ¿cierto? Si a mí se me tapa la coronaria derecha, probablemente hago un infarto de cara inferior, que sería este es un infarto de cara inferior, ¿cierto? D2, D3 y ABF. ¿Sí o qué? Este es un paciente que tuve de 67 años que consultó al servicio de urgencias porque tenía un dolor en el pecho que llevaba más o menos 30 minutos de evolución. Cuando llegó al servicio de urgencias tenía una presión arterial de 70-40, una frecuencia cardíaca de ¿cuánto tienes ahí esa electrofrecuencia cardíaca? Perfecto, con una frecuencia cardíaca de 42, presión arterial de 70-40. Un poquito de diafrético, ¿cierto? Pero cuando uno lo escucha los cardíacos rítmicos sin soplos, el murmullo estaba disminuido, pero no tenía los agregados, estaba saturando como 88, pero es un paciente con un antecedente en tabaquismo activo, era el único antecedente que tenía ese señor. Y cuando le tomas ese electro, tenía este electro, ¿cierto? Un infarto de cara inferior. ¿Qué hay que hacerle a ese paciente? Oxígeno, morfina y nitroglicerina. Ni oxígeno, ni empezamos con nitratos, con manejo antiplaquetario, Sí, ¿qué vas a decir? Perfecto, eso es lo que yo quería escuchar. Hay que hacerle derivadas derechas, ¿por qué? ¿Qué quiero yo ver? Entonces quiero ver si también tiene un exceso al ventrículo
quiero ver si tiene extensión al ventrículo. Para ver si le puedo colocar unos mis datos, porque si lo coloco y tiene uno derecho. Perfecto. Perfecto. Acuérdense que siempre que van a pasar acá hay que pedir derivada derecha. Hay que pedir derivada derecha para ver si tiene extensión al ventrículo derecho o no. Si tiene extensión al ventrículo derecho, no le puedo colocar nitroglicerina. Igual a este paciente de entrada no le podría colocar nitroglicerina porque tiene la presión bajita. Es una de las contraindicaciones. 70, 30. ¿Cómo le manejo esa presión? ¿Le tomo las derivadas derechas? ¿Cómo le tomo las derivadas derechas? ¿Alguien sabe? Perfecto, entonces pongo todas las del lado derecho y ¿qué mido? B3 y B4, entonces no hay necesidad de pasarlas todas, solamente B3 y B4 para el lado derecho. Igual tener en el lado izquierdo, pues la pongo en el lado derecho. Tomo un electro normal, las extremidades las dejo ahí. Tomo un electro. Y de ese electro lo que yo tengo que mirar es B3 y B4. Eso es lo que tengo que mirar. A ver si hay elevación de C3. Si hay elevación de C3 es un infarto miocardio con extensión al ventrículo. Un infarto de miocardio de cara inferior con extensión al ventrículo derecho. Y como está hipotenso, ¿cómo debo manejar a ese paciente? Yo creo que tú lo estás mencionando. A ese paciente que llegó hipotenso con este infarto de cara inferior con extensión al ventrículo derecho, ¿cómo le manejo la presión? ¿Cómo? ¿Cuánto? Sí, ya. Diga, no mentiras. ¿Cuánto se le coloca? ¿Cuánto le colocarías? ¿De cuánto? O sea, pesa 70, 2000. No. Pero no, primero no, si se pone listo, tiene que ponerse electro, o no, pero no por eso, porque si tiene afectación del ventrículo derecho, pues entonces es una falla cardíaca. ¿Qué opinas? ¿Sí, ¿se escucha? Rafael está diciendo que a ese paciente no le puedo meter mucho líquido porque como tiene una falla el ventrículo derecho, de pronto lo meten en claro, porque lo meten en falla. ¿Qué opinas? Entonces no le pondrías 30 mililitros kilo. Ah, te falta Pero cuando hay mucho líquido, entonces ¿cuánto le colocarías? Cuando uno tiene un infarto agudo de miocardio con elevación del ST de cara inferior con extensión al ventrículo derecho, lo que sí afecta es la precarga. Entonces yo para garantizar una buena precarga, lo que tengo que hacer es darle volumen. ¿Y cuánto? De 1 a 2 litros. O sea, 2 litros está bien. A mí no me preocuparía en este infarto de cara inferior. Entonces yo para mejorar esa presión le pasaría primero un bolo de 1000 y veo cómo responde. Si sigue hipotenso, pues le paso otro bolo de 1000. Si sigue hipotenso, pues ya de pronto ya pensaría, venga, veamos a ver si hay que ya montarle un inotrópico. Pero generalmente este infarto mejora con líquidos. Uno le pasa, pues, mejora la presión con líquidos. La forma de mejorar realmente es destapando la arteria. Que le enseñamos a hablar de cómo se destapan las arterias. Con diablo rojo y con... Patotán. Entonces, lo que hay que hacer es darle un bolo de líquidos y mirar cómo se comporta la presión. Entonces yo le daría a este paciente, le daría de 1 a 2 litros. Yo creo que le daría 2 litros. Creo que le di 2 litros en bolo y le mejoró la presión arterial. Entonces por eso es importante uno recordar que a los pacientes con infarto de cara inferior hay que tomar las derivadas derechas para ver si tienen una extensión del ventrículo derecho. Y si el paciente está hipotenso, pues lo primero con un bolo de líquido. Diferente a tener un infarto de cara anterior a este. ¿Por qué? Porque esa descendente anterior lo que me irriga es más el ventrículo izquierdo. Entonces, generalmente el paciente viene con falla cardíaca. Entonces, pues, no generalmente, sino que puede manifestarse con una disfunción del ventrículo izquierdo. Entonces, a ese sí no le puedo poner mucho líquido, porque si me está disfuncionando el ventrículo derecho, le pongo mucho líquido, el izquierdo, me puede hacer un edema de pulmón. Entonces, de pronto a este no le daría tanto, inclusive los que yo he visto estos pacientes que manifiestan son muy hipertensos y a veces con falla cardíaca aguda, con crépitos bivasales o edema de pulmón, que esa es la clasificación del KILIP, ¿cierto? KILIP 1, KILIP 2, KILIP 3, KILIP 4. Entonces estos pacientes pueden manifestar con KILIP 2, KILIP 3 o normal. Pero a este de pronto no le colocaría tanto líquido si está hipotenso, pero a este sí. ¿Cómo es el nombre tuyo? No, el tuyo. John.
Vos ahorita dijiste algo, creo que fuiste un infarto de cara, aquí hay que tomar las ideas posteriores, Sí. pero lo dijiste en este, ¿cierto? En este dijiste que... Ah, sí, sí, por la... no era posterior, sino era para buscar el derecho. Ah, pero ahorita lo mencionaste No, en este. pero si hay alguna que se le buscan posteriores. ¿Cómo se ve un infarto de cara posterior? Eso quería saber. Porque es que este electro tiene cambios posteriores. ¿Alguien sabe? Natalia, ¿vos te acordás o no? De 7, de 8, de 7, 8, de 9. De 1 y de 2. Pero el infarto, cuando tengo un infarto de cara posterior, yo tomo un electro y no veo la elevación del ST. Puede que no la vea. Es más, no la veo. Pero veo unos cambios en espejo. ¿Qué es esto? El infranivel del ST. Cuando yo veo el nivel del ST B1, B2, B3, B4, con ondas T positivas, eso es muy sugestivo. Y Rs. Eso es muy sugestivo de un infarto de cara posterior. Entonces, para yo confirmarlo, tendría que hacer derivadas posteriores, B7, B8 y B9. Pero digamos que yo con este todo cotizado a decir, esto es un infarto de cara posterior. Y lo voy a manejar como elevación del ST. Porque parece como no veo la elevación del ST, acá sí la veo, porque tiene un infarto de cara inferior. Esto es un infarto realmente, un infarto de inferior-posterior. Porque también tiene estos cambios acá. Aunque eso le puede parecer los infartos. Pero si yo no tuviera esta elevación del ST y veo esto nomás, eso es sugestión de un infarto de cara posterior. No veo la elevación del ST, entonces para confirmarlo tendría que hacerlo y manejarlo como tal. Porque, ¿qué me puede suceder? Que digo, no veo la elevación del ST, pues la pinatroponina. Y no actúo rápido. Acuérdense que cuando yo me enfrento a un infarto agudo, la elevación del ST, mientras más rápido está la arteria, mejor le va al paciente, menor riesgo de que haya una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular sin pulso y menor riesgo de que me quede con una falla cardíaca aguda. Ese es el problema de los pacientes cuando no se les destapa la arteria con una falla cardíaca. Esa es la principal causa de falla cardíaca con fracción de eyección disminuida, la enfermedad coronaria. Mucha carreta, ¿sí o qué? Y apenas llevamos 10 diapositivas, ¿sí? Bueno, hay unas presentaciones atípicas. Yo creo que ustedes ya se la saben. Uno es el bloqueo de rama izquierda. El bloqueo de rama izquierda es un chicharrón y hijueputa. ¿Por qué? Porque uno a veces no sabe si ese bloqueo es nuevo o es viejo. ¿Cómo es el bloqueo de rama izquierda? Bueno, estos son... Yo creo que lo tengo acá. Ese es el bloqueo de rama izquierda. ¿Cuáles son los criterios? El QRSSA es el principal criterio. El QRSSA tenía más de 120 milisegundos. Son varios. Pero el otro importante es que tenga en B5 y B6 tenga RSR'. ¿Cierto? Como las orejitas de conejo de Playboy, ¿sí? Que es así paradita, más o menos así. Acá sí es muy bonito, vean. RSR'. En B5 y B6. B5 y B6 va acá en el lado izquierdo. En D1, ABL. Eso es en D1, ABL, B5 y B6. Porque si yo viera esto mismo, en B1 y B2, este es un bloque de rama derecha. B1 y B2 están acá en el lado derecho. Siempre te ven el bloqueo de rama izquierda en vez de Sí. Este es uno de los criterios. Y la veremos. Puede que no sean así exactamente como esta, porque hay varias morfologías, pero sí se tiene que ver el RSR'. Esos son los principales criterios, y hay más. Entonces es un bloqueo de rama izquierda. Lo que pasa es que si yo no sé que eso es un bloqueo de rama izquierda, a mí me llega un paciente con dolor en el pecho y yo veo ese electro y digo, uy, ese paciente está infartado. ¿Por qué? Porque uno dice, ese ya tiene elevación del ST, B1, B2, B3. ¿Sí la ven la elevación del ST o no? Pero es que eso viene con el bloqueo de rama izquierda. Entonces hay unos criterios adicionales para yo definir si cumple criterios de la elevación del ST, que son los criterios de Sgarbossa, y son los que mencionan acá. Estos son los criterios que mencionan para yo me olvidó la palabra. Para precisar, o como para diagnostic accuracy.
como para, estos son los criterios para hacer un diagnóstico preciso de impacto en el ST. ¿Cuáles son esos? Ya se los vamos a mostrar acá. Son los criterios de Garbosa. ¿Cuál es el criterio más importante? Omar, te lo sabes. Es ese. Este es el criterio más importante. Que concordante con el QRS existe una elevación del ST mayor de 1 milímetro. Mayor o igual a 1 milímetro. Si cumple este criterio le da 5 puntos. El otro criterio es que en B1, B2 y B3 tenga un infra del nivel del ST. Este le da 3 puntos. Y este otro es que, discordante con el QRS, existe una elevación del ST mayor o igual a 5 milímetros, ese da 2 puntos. Si yo tengo 3 o más puntos, parece que cumple criterios para que se lo vea a la izquierda tenga elevación del ST. Ya como unos criterios para hacer un diagnóstico preciso de impacto en relación del ST. Lo que pasa es que uno generalmente no sabe si el bloqueo de rama es nuevo o es antiguo. Porque cuando un paciente, es fácil cuando un paciente tiene como historia ya, entonces dice, no, ya me han hecho un electro y me habían hecho un bloqueo de rama izquierda. Oye, más, otra historia, uno ve un electro previo y ve que es igualito a este, entonces dice, no, ese ya tiene el bloqueo de rama izquierda, es un bloqueo viejo. Pero a veces yo no sé si es nuevo o viejo, entonces ¿qué tengo que hacer? Pues precisar. Pero si usted cree que ese bloqueo es nuevo, la mayoría son viejos. Pero si usted cree que es nuevo, tiene que actuar como si fuera un impacto con la situación de los criterios diagnósticos. He visto bloqueos de rama izquierda nuevos. Que uno llegue, el paciente está con el dolor y hace bloqueo de rama izquierda. Se le quita el dolor y es normal. Y otra vez bloqueo de rama izquierda. Bloqueos intermitentes de rama izquierda, queda tan raro, ¿sí? Okay. Pero bueno, hay pacientes infartados. Muy bien. El infarto. Entonces, ¿cuándo se usa la razón ST? ¿Cómo? En el bloqueo de rama izquierda. La razón ST. Aparte de los criterios del Garbosa. La STT. STT. No sé. La relación STT. Claro, sí, la relación. No sé. No te sé decir si sí o no, porque acá no la menciono. Y el bloqueo de rama derecha también se puede confundir con un infarto, con un diagnóstico de infarto. Mejor dicho, los pacientes que tengan un infarto de miocardio, con el acción del ST con bloqueo de rama izquierda, rama derecha es que tienen peor pronóstico que los otros. Con rama derecha, sí, porque esta es izquierda. Pero acá también hablan del bloqueo de rama derecha, también en STEMI. Y hay otras presentaciones atípicas, los ritmos de marcapaso ventricular, el infarto de cara posterior y la isquemia debido a oclusión del tronco principal izquierdo o enfermedad multivasa. Son presentaciones atípicas porque uno no ve la fractura del ST en el electro. Entonces, ¿se acuerdan del infarto de cara posterior? Esto es el que me parece muy difícil. Y he visto pues, casos que no actúan como tal cuando ven un electro así porque dicen, no, es que no tiene la acción del ST. Entonces no actúan como tal. Me tocó el caso de una señora que era consultada por un dolor en el pecho, le tomaron una señora que estaba igual, de muchos años, tenía 80, tenía varios antecedentes personales. Y había consultado por el dolor en el pecho, le tomaron el electro y tenía el infranivel del ST. Entonces dijeron, es un síndrome coronario sin elevación del ST, porque tenía infranivel de 1, 2, 3, 4. Entonces le pidieron troponinas y en ese proceso mientras salía la troponina la señora fibriló y hizo una FB refractaria y se envió. Después cuando las troponinas salieron positivas. Pero cuando uno ve ese electro, uno piensa, que no le son tan mecanismo al mismo, ¿cierto? Para que no les agarra la arteria. Y bueno, para no ver la historia clínica estaban pensando que no era elevación de ST. Claro, el que interpreta el electro no se acordó que así se ve el infarto de cara posterior con infranivel B1, B2, B3 y B4. Si uno volteara el electro, casi que vería la elevación del ST.
Entonces yo veo en la cara anterior los cambios de la cara posterior. Entonces para yo hacer la confirmación tendría que solicitar B3, B4 y B5. B7, B8 y B9. Muy bien. Este sí es el más difícil de identificar. La oclusión del tronco principal izquierdo. Quiero recordar que el corazón tiene el tronco principal izquierdo y el tronco derecho. Del tronco principal izquierdo salen dos arterias. La arteria descendente anterior y probablemente la arteria descendente también. Mientras que del tronco derecho sale la coronaria derecha. La coronaria derecha implica generalmente no sinusal y por la cara del tronco inferior. Entonces, por eso es que cuando yo veo mi parte de cara inferior, pues el paciente puede estar bloqueado. Pero, cuando se me tapa a mí el tronco, muy grave, se me taparon dos arterias, el paciente tiene mucho riesgo de hacer una arritmia cardíaca y de morirse. Me acuerdo hace por ahí 6 meses, me acercó un médico de mí, yo estaba ya en urgencias y se me acerca, ay, me ¿qué opinas de este electro? Y me mostró un electro muy parecido a este, y yo, ay, no, este señor tiene un infarto de tronco. Uy, pasarlo de una que es muy grave, pacientes fibrilan y se mueren en el sí. Es que este yo lo atendí ayer en la casa y mientras estábamos tomando el electro, mismo fibriló y se murió. Sí, pero bueno, esto es muy grave. Usted le taparon unas arterias y no puede morir. Efectivamente se murió. Entonces, ¿cómo lo reconozco? Cuando ustedes dan varios infradesniveles, ¿cierto? Por ejemplo, acá hay un infradesnivel, por acá otro infradesnivel, por acá hay otro infradesnivel. Cuando usted da muchos infradesniveles, miren cómo está ABR y o B1. Si hay elevación del ST, eso es un infarto del tronco. No es la presentación típica, porque acuérdate que habíamos dicho que tú tienes que tener elevación del ST en 2 o más derivadas contiguas para que sea significativo. Si yo tengo una elevación en solamente en uno, ST en este sí es importante. O eso puede significar enfermedad multivasa. Cuidado que eso lo mencionan ahí del infarto de presión del ST en 8 o más derivadas, con elevación del ST en ABR. Yo sé que en no se van a cortar, ni el 5%. Porque como para acá que sigue en otras 1000 páginas, la que sigue otras 1000 y así sucesivamente. Entonces en el mes van a tener un déficit de 5000 páginas. Bueno. Entonces, eso es el infarto del tronco principal izquierdo. No se les olvide. Bueno, vamos a empezar ahora sí. El manejo. El manejo inicia desde el primer contacto médico. Ahí se empieza el manejo. Entonces, digamos que lo primero que hay que hacer es el electro. ¿Cierto? Ya hablamos del electro, ya sabemos que se deben tomar derivadas precordiales en el infarto de cara inferior, derivadas posteriores en el infarto de cara y generalmente los pacientes con infarto al miocardio, cuando ya hacemos el diagnóstico, los monitorizados con la telemetría, con el aeroscopio, porque los pacientes van a hacer fibrilación ventricular y se pueden morir. Esos pacientes son mientras tienen un se tienen los monitorizados. Me ha tocado que yo estoy hablando con el paciente y me comenta, mira, está convulsionando. Entonces, convulsiones es que perdió el conocimiento, pero cuando el paciente empieza a fibrilar es como una especie de convulsión. Entonces, si uno no lo tiene monitorizado, no puede decir, no, tenga que abrir la cabecita para esperar a que le pase la convulsión, ¿cierto? Cuando le pase la convulsión vaya a estar en asistolia, no mentiras, ya está en paro respiratorio. Entonces, por eso es que es mejor tenerlo monitorizado. Me ha tocado los que fibrilan, los desfibrilo. Ellos generalmente se dan con la primera desfibrila. ¿Con cuánto se desfibrila un paciente? Que tiene un FB. 200 joules. Si es bifásico o monofásico. Entre 120 y 200 joules si es bifásico. Si es monofásico con 360 joules. Bueno, la terapia ya sabemos. Ahora lo que dicen ahí, usted puede tomar muestras de sangre, ¿cierto? Pero no es el resultado de la troponina para definir manejo. Porque cuando yo me enfrento a un infarto del miocardio, con el ST, el tiempo es miocardio. Entonces tengo que actuar rápido. Tengo que destapar rápido la arteria. Eso se llama terapia de percusión. ¿Cómo puedo destapar la arteria? Pues la puedo destapar con un intervencionismo percutáneo coronario o con trombolisis. ¿Cierto? Con
con eso lo puedo hacer. Pero cuando tengas ya una elevación de debes tomar troponina, no esperes el resultado, actúa rápido. ¿Por qué? Porque hay que destapar la arteria. ¿En cuánto tiempo hay que? Sí. Si fuera una elevación transitoria, ¿a cuánto tiempo hay que hacerle la estrategia invasiva? Depende. ¿Sabes qué es la estrategia invasiva? La misma diferencia para tratar de coronaria. En los primeros 120 minutos, así no tenga elevación del ST en ese momento. Pero eso lo dicen así, el impacto puede ser una sin elevación del ST, el síndrome coronario con sin elevación del ST. Porque ese paciente se considera de muy alto riesgo. Ahorita hablamos de impacto sin elevación del ST. Pero igual, si el paciente tiene una elevación transitoria del ST, que es para muy del ST, es hacer la estrategia invasiva en menos de 2 horas. Y al que tiene elevación del ST, ¿cuánto tiempo hay que hacer esa PCI? No, pues depende si el servicio médico tiene. Menos de 120. Depende si el servicio médico tiene para hacer el cateterismo. Si lo tiene, 60 minutos. Si no lo tiene, 90 minutos. ¿Qué opinas? ¿Sí lo escuchaste? John, yo le está diciendo que si el paciente tiene un impacto con elevación del ST, es depende de donde estemos parados. Si estamos en un centro que se le puede hacer pues, el procedimiento, nosotros si estamos en un centro con capacidad de PCI, se debería hacer en menos de 60 minutos. Pero si estamos en un centro que no tiene capacidad de PCI, se debería hacer en menos de 90 minutos. ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? Bueno, porque así, esto dicen las guías. Eso es en las guías europeas. 120 o fibrinolisis. Esos 120 minutos es como, digamos, bueno, hasta 120 minutos puedo esperar para hacerle la PCI, pero lo ideal es que se lo haga en menos de 90 minutos si estoy en un centro sin capacidad para PCI. Este es el dibujito. Entonces, vean, paciente consulta por dolor en el pecho. Hay un tiempo hay unos tiempos, ¿cierto? De atención. Hay uno que es lo que se demora el paciente para consultar, porque el paciente puede consultar cuando tenga 30 minutos, cuando tenga 2 horas de dolor, 6 horas, 12 horas, 18 horas, 20 horas. A un primo mío le dio un infarto y consultó, es que cuando se quedó 3 días en la casa con el dolor. Yo, marica, ¿por qué no me llamaste, weón? ¿Ya se murió en la casa o qué? Siempre como la otra en medio, que era muscular. Y no, y consulté, le tomaron un electro que tenía elevación del ST. Y es más, y el médico esperó y le pidió una troponina, y la troponina estaba elevada, no, si está infartada. Y entonces ahí sí lo remitió para que le hicieran cateterismo y me le encontraron enfermedad coronaria de 2 vasos. Entonces, hay un tiempo que es el tiempo que se demora el paciente en consultar. Eso ya es lo que se demora cada persona. Pero hay otro que ya sí es, cuando el paciente no tiene el pecho, ¿qué puede hacer? Llamar al sistema de emergencia médica, a EMI, sería como el caso de nosotros. Porque creo que si llaman al 123, si no tiene la... si no encuentran estable, no lo llaman a la clínica. Creo que así es con los síndromes coronarios con los APH. Pero si usted llama a EMI o a CEM, ellos le toman un electro en los primeros 10 minutos, no solamente lo toman, sino que lo interpretan. Y si tiene elevación del ST, la pregunta que se debe hacer el médico es, ¿en cuánto tiempo le puedo hacer la PCI? En menos de 120 minutos. Sí. Sí, lo ideal es que le hagan la estrategia. Si se puede hacer esa PCI en menos de 120 minutos, lo ideal es que se lo hagan en menos de 90 minutos. ¿Cierto? Pero si se va a demorar más de 120 minutos, lo ideal es hacerle fibrinolisis y empezársela en menos de 10 minutos. Eso si estoy en un centro que no tiene capacidad para PCI. ¿Cuál es la condición para que un centro sea un centro PCI? Que cuente con el equipo y con el personal. Que tenga ¿qué?
que tenga unidad coronaria, que hagan el procedimiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esta es la condición para que un centro tenga capacidad para PCI. Yo trabajo en la León 13. La León 13, los cateterismos los hacen de 9 de la mañana a 12 del día, de lunes a viernes. Ese es un centro con capacidad para PCI. Ellos tienen el servicio de hemodinamia, pero no está funcionando a las 24 horas. Entonces es un centro sin capacidad para PCI. Mientras que la Cardiovid tiene ese servicio las 24 horas, los 7 días de la semana. Ese es un centro con capacidad para PCI. Inclusive ellos dicen que hagan más de yo no sé cuántos cateterismos al año, que 90 de esos sean con el haciendo del ST, que sea sí. Hay unas condiciones para decir que es capacidad PCI. Porque si el paciente consulta la Cardiovid, se toma el electro y la estrategia PCI debe ser en menos de 60 minutos, o sea, hay que hacerlo más rápido. Y pues ya sabemos el tiempo en miocardio. Eso es para los europeos. ¿Qué dicen las guías colombianas? Las guías colombianas, ¿qué dicen? Dicen, hablan de unas metas, es que meta puerta balón y meta puerta aguja. ¿Cuál es la meta puerta balón? 90 minutos. La meta puerta balón es 90 minutos. ¿Cómo hace que puerta balón es? ¿Qué fue que pasa? Mientras el paciente pasa por la puerta del hospital hasta que le están haciendo angioplastia, meta puerta balón. Y eso debería ser menos de 90 minutos. Lo que pasa es que ahí, cuando pasa por la puerta del hospital, pues tiene que pasar por admisiones, que le hagan triaje, después que lo manden para que lo haga el médico. Entonces, por eso es que los europeos dicen primer contacto médico. First medical contact. Entonces, a mí me parece muy lógico eso, claro, porque desde que el médico lo vio, probablemente ya, cuando ya sepa que el paciente está con síntomas isquémicos, lo que hace es un electro en 10 minutos. Se debería hacer electro en triaje. En el triaje de los hospitales se debería hacer electro. O se debería pasar y esperar a que lo. Deberían hacerlo. No se ahorra uno tiempo, sí, porque sí. A veces el médico no es el que hace el triaje. Según la resolución, la 5596, dice que el médico, si es un tercer o cuarto nivel, hace el triaje con un oro, puede hacer también un jefe de enfermería. Pero si es un nivel más bajito, lo puede hacer un auxiliar de enfermería. Entonces, puede que no le hagan el electro en triaje, entonces se puede perder tiempo. Entonces, lo ideal es hacer en el electro en triaje. Pero no solamente hacerlo, sino interpretarlo. Tiene elevación del ST, entonces ahí mismo, desde ahí voy ganando tiempo para que lo atiendan rápido y lograr cumplir estas metas de las que hemos hablado. Entonces, la meta puerta balón es de 90 minutos según las guías colombianas y la meta puerta aguja, mientras está pasando por la puerta del hospital y está empezando la trombolisis, debe ser de 30 minutos. Bueno, muy bien. Entonces ya sabemos que para yo definir cómo lo está, pues si le puedo hacer o no PCI, se refiere a la PCI. No sé si me entienden el concepto de PCI. ¿Alguien sabe qué es una PCI? Una intervención percutánea coronaria. ¿Qué es lo que hace el hemodinamista o no? ¿Han visto un cateterismo? ¿Alguien ha visto un cateterismo o no? Nadie le va a decir que es un cateterismo. Un cateterismo, pues una intervención percutánea coronaria, no, los médicos les dicen cateterismo, porque cateterismo es un catéter que meten en una arteria, o también puede ser por una vena, y depende de dónde vaya. Si va al corazón es cateterismo cardíaco, si va al cerebro, cateterismo cerebral. Pero si va por las extremidades, un cateterismo en las extremidades, así lo conocemos los médicos. Pero el término correcto es intervención percutánea coronaria. Generalmente el hemodinamista funciona en la arteria radial. Mete un catéter, una manguerita muy delgada por la arteria radial y lo dirige hasta el corazón. ¿Me fue mi primer estudio? Bueno, lo dirige hasta el corazón. Hace una coronariografía, o sea, inyecta un medio de contraste para dibujar las arterias del corazón para ver cuál es la que está tapada. Y la que está tapada, por ejemplo, en el caso del electro del infarto cardíaco, de la coronaria derecha está tapada. Entonces lo que hace es que pasa una guía, wire crossing,
infla un balón, angioplastia. Entonces, mete una guía, después mete un balón, infla el balón, destapa la arteria, eso se llama angioplastia, saca el balón, mete el stent no tiene que meter desinflado porque si lo mete inflado, pues no va a llegar hasta el corazón, entonces lo mete desinfladito hasta la lesión, y ahí en la lesión vuelve y mete un balón y infla el stent, pues eso viene ya todo listo. Infla el stent, queda ahí ya pues, destapa la arteria y ya saca el balón, y eso es lo que es intervención percutánea coronaria, porque a través de la piel intervinieron el corazón. No me parece muy inteligente que se cráneo eso. No, vea, vamos a hacer esto, dar un baloncito para destapar la arteria que está tapada del corazón. Qué berraquito, ¿verdad? Bueno, eso es lo que hay que hacer, ¿cierto? Eso es lo que va a seguir llamando PCI. Puede que a veces se le diga usted maneja PCI. Entonces, eso es lo que hay que hacer rápido. Si usted necesita capacidad para PCI, menos de 60 minutos. Listo, muy bien, eso ya les quedó claro. Todos los pacientes, ¿hay alguna indicación, hay alguna condición? Mejor dicho, ¿hay algún tiempo para que se beneficien de hacerle esa fibrinolisis y esa PCI, esa terapia de reconstrucción? Todos los pacientes son candidatos a hacerle terapia fibrinolítica si no se les pase la PCI en menos de 120 minutos y no tengan contraindicación. No, hay contraindicaciones. En el tiempo. ¿Hasta cuánto tiempo se puede hacer fibrinolisis? 3 horas. 40. 12 horas. ¿Alguien da más? Es 12 horas. Solamente los pacientes que tienen menos de 12 horas de inicio de los síntomas son los que son candidatos a fibrinolisis. Y para la PCI, ¿hasta cuánto es candidato un paciente para hacerle PCI? Es decir, ¿cuánto tiempo de evolución tiene que tener para que siga siendo candidato para la PCI? ¿Alguien sabe? Generalmente 48 horas. Generalmente 48 horas. Pero bueno, igual, me parece que se hace. Si el paciente llega, este es el tiempo. Cuando toma el electro es el minuto 0. Cuando yo hago ya el diagnóstico con el electro es el minuto 0. ¿Cierto? Entonces, le puedo hacer la PCI en menos de 120 minutos, te hágale la PCI y lo ideal es que se la hagan en menos de 90 minutos, ¿cierto? Pero si no le puedo hacer esa PCI en menos de 120 minutos, entonces fibrinolisis, y la idea es empezar a los 10 minutos de haber tomado ese electro, pasarle el bolo del fibrinolítico y transferir a un centro con capacidad para PCI. Más o menos a los 90 minutos evalúo, entre 60 y 90 minutos, evalúo si cumple criterios de repercusión, de fibrinolisis exitosa. Si cumple criterios de fibrinolisis exitosa, igualmente hay que hacer una PCI de rutina, pero me gano tiempo porque esa puede ser entre 2 y 24 horas. Pero si no cumple criterios de fibrinolisis exitosa, hay que hacerle una cosa que llames que PCI de rescate. Y se debe hacer inmediatamente, en menos de 2 horas. Entonces, ahí sí me toca correr. Muy bien. Entonces, la terapia de reconstrucción está indicada en todos los pacientes con síntomas de isquemia de menos de 12 horas de duración y elevación persistente de segundos. Esto viene pues ya, esto lo dicen las guías del 2017, las europeas. Entonces, esa es la evidencia fuerte, los que ya menos de 12 horas de inicio de los síntomas. Y ya sabemos que se recomienda la PCI sobre esa fibrinolisis. Si yo de entrada sé que le puedo hacer esa PCI, ¿cierto? Antes hacían una cosa que la PCI facilitada. Ya hablé de PCI primaria, ¿cierto? Y PCI de rescate, pero hay una cosa que es PCI facilitada. ¿Alguien ha escuchado eso que es? Es que la PCI facilitada, que antes de hacerle la PCI le colocaban una dosis bajita de un trombolítico y después le hacían la PCI para facilitar la PCI. Pero eso ya no se hace. Pero bueno, si no se puede hacer la PCI, se recomienda la terapia fibrinolítica y esto da la evidencia. 1A. Se puede hacer fibrinolisis prehospitalaria. ¿Prehospitalaria?
Está recomendada la fibrinolisis prehospitalaria. No, sí está recomendada. Ahí es donde es el fuerte de la PCI. Inclusive los gringos la utilizan mucho en el ámbito prehospitalario, porque como los tiempos de transporte son muy largos, entonces ellos igual se basan, se soportan con un especialista en interpretar el electrocardiograma de la medicina. Pero sí se puede hacer fibrinolisis prehospitalaria. Entonces, estos son los tiempos que yo estaba diciendo. Si el paciente lleva 12 horas, se le puede hacer tanto PCI primaria como fibrinolisis. Lo que pasa es que la fibrinolisis es muy buena cuando el paciente lleva menos de 3 horas de inicio de los síntomas. Es casi que lo mismo hacer la PCI o la fibrinolisis, pero cuando llevan de 3 y de 12 horas, la PCI tiene como más evidencia que la fibrinolisis. Pero igual, yo puedo seguir haciendo PCI hasta 48 horas, que es este que está en amarillito, son los pacientes que están asintomáticos. Paciente asintomático se le puede hacer la PCI hasta 48 horas, pero no significa que yo voy a esperar, me consulto cuando lleva 30 minutos y yo voy a decir, no, es que hasta 48 horas tengo para zaparle la tele, ¿no? Cuando me consultas es la hora cero y ahí es que yo empezar a actuar. Es decir, el paciente, digamos, como el primo mío que a los 3 días consultó, pues lleva 48 horas, y lleva 48 horas y está asintomático, se le puede hacer PCI, pero a ese ya no le puede hacer fibrinolisis. Pero si el paciente cumple estos criterios que dice ahí, no se le dé nada, pero si está inestable hemodinámicamente, si ha hecho arritmias cardíacas o sigue sintomático, sobre todo de shock cardiogénico, así lleva más de 48 horas de inicio de los síntomas, se le debe hacer la PCI. Bueno, muy bien. Ya les hablé de la PCI primaria, es lo que les estaba explicando cómo se hacía, ya te lo expliqué. Acá, antes decían que se recomendaba aspirar el trombo, ¿se acuerdan que le meten el catete, llegan allá? Antes se recomendaban aspirar el trombo, ya no recomiendan aspirar el trombo, pero bueno, eso le dejamos el allá a los hemodinamistas. Bueno, muy bien. PCI primario. ¿Qué manejo le tengo que dar a un paciente para PCI primario? A todos los pacientes. Pero entonces no tienes que hablamos de paciente que va para PCI primario. El paciente le llegó, el señor, por lo menos el mismo señor, pero con el infarto de cáncer, pero que va para PCI. Entonces yo le doy el asa clopi. Durante la PCI, está muy aproximado. Diego, está muy aproximado. Sí. Si va para PCI, yo sí le doy antiagregación dual en urgencia. Le puedo dar esto, claro. Is recommended before PCI. And maintain over 12 months. Entonces, antes de la PCI, yo sí le doy la antiagregación dual. La aspirina y el inhibidor de la B2Y2. Muy bien. Yo que tengo acá. ¿Cuál es la base de la aspirina? 300, ¿cierto? ¿Y cuál es la base de mantenimiento? De 144. Aunque depende, porque si ya venía tomando, no le doy 300, le doy 100. Yo creo que si no la venía tomando y se infartó, yo sí le doy los 300 si la venía tomando. Si la venía tomando una aspirina. Sí, eso es opcional, pero yo personalmente, si el paciente venía tomando aspirina y hizo un infarto con la acción del ST, pienso que no está agregado. Porque se me llegan las plaquetas, se me pegan. Entonces, con mayor razón le doy la cara. Así ya la había recibido, pero lo que dices es verdad. Entonces, la del ASA es esa. ¿Y por cuánto tiempo se da? El ASA, ¿por cuánto tiempo se da?
forever, para siempre. La aspirina es para siempre, pero el clopidogrel o el paracetamol si es solamente por 12 meses. Oye, ¿cuál es la base de clopidogrel para PCI? 600 miligramos. ¿Y con cuánto continúa? ¿Por cuánto tiempo? 12 meses. Por 12 meses. 75. Lo que estás diciendo es para un grupo especial, para los que tienen fibrilación auricular. Porque el que tiene fibrilación auricular puede tener una coronaria. Entonces, como los que tienen fibrilación auricular, hay que hacer echar más para definir si van a necesitar anticoagulación porque es un definido. Si echar para van a necesitar anticoagulación porque es un definido. Pero entonces, aparte, no tienen una enfermedad coronaria, entonces yo le mando una anticoagulación más asa más clopidogrel. Digamos que sí, pero no, ya después se le quita, él la saca por 6 meses y ya solamente sigue con el anticoagulante los que tienen fibrilación auricular. Pero eso es un grupo pequeño. Bueno, ¿cuál es la base de Prasugrel? ¿Y cuántos son los tipos? 10. Porque 10 miligramos día. 10 miligramos día. Muy bien. Y esta es la base de clopidogrel. Estos son las dosis, ¿cierto? Para los que van para PCI, porque ahorita van a hablar para fibrinosis. Pero muy bien. Y la anticoagulación. Diego, la anticoagulación para PCI sí se recomienda con este grado de evidencia, pero es durante la PCI primaria. Es decir, yo en urgencias le doy 300 de asa, 600 de clopidogrel, vamos para cateterismo, ¿cierto? Le manejo el dolor, le manejo, pues, si hay otras cosas que hacer, si está en shock, le manejo el shock. Pero en la segregación de solamente hace el clopidogrel, no para PC. Cuando él está chusa, esta chusa, mira ya cómo están las arterias, está la coronaria derecha tapada, entonces él ahí ya dice, listo, anticoagulemos al paciente. ¿Cuál utiliza? Ese es el recomendado, pero sea para PCI primario. ¿Sí o qué? Ese es el que se recomienda para usar para PCI. Ahí es donde le tenemos ustedes. Asumimos 5.000 unidades de farina y pasemos el eliminador de la lipoproteína 2B. Entonces, ese también se utiliza durante la PCI. ¿En qué caso se usa la noche? La enoxaparina se puede considerar. Lo que pasa es que no se utiliza porque la evidencia es una rama. Pero para no queda para PC. Pero la enoxaparina se usa para los se les hace fibrinolisis o es el de elección para los que tienen un infarto sin elevación del ST. Pero si va para PC, el de elección es la panina no fraccionada. Bueno, y el fondaparinox no se recomienda para la PC. Te dije una mentira, pero te la creíste, siquiera. ¿Cuál es el de elección para los que tienen infarto agudo sin elevación del ST? ¿Cuál es el anticoagulante de elección? Que tienen infarto agudo sin elevación del ST. Fondaparinox. Entonces, que dije una mentira. Entonces, fuerte. Muy bien. Se repite la escena. Esas son las dos. Yo igual puedo utilizar para PC y la base de la heparina es un bolo nomás, es un bolo. Y eso depende si se utiliza o no con los inhibidores de la glicoproteína 2B3A, que ese es el tirofiban. Muy bien, esos son los tres. Puedo utilizar vivalirudina también, pero nosotros no tenemos en Colombia. Y es que la alternativa es utilizar la enoxaparina. ¿Y cuál es la base? La enoxaparina. Porque yo puedo utilizar, pero eso es para los que van para PC y eso no lo utilizamos nosotros, sino el hemoinamista. 2.5 miligramos de enoxaparina. 2.5 miligramos por kilo de polvo. Muy bien. La terapia fibrinolítica, vamos a hablar de la terapia fibrinolítica. Cuando yo no le puedo hacer la PCI en menos de 120 minutos, pues, si no tiene contraindicación, yo hago terapia fibrinolítica. Pero a los que van para terapia fibrinolítica,
¿Cuál es el anticoagulante? El trombolítico de elección. El teplasa. Bueno, acá no lo menciono. Pero se prefieren los fibrino específicos. De trombolíticos se prefieren los fibrino específicos a los fibrino no específicos. Es decir, se prefiere el tenecteplasa o el reteplasa sobre la estreptoquinasa. De esos, ahí no lo menciono, pero el que se prefiere, entre comillas, es el tenecteplasa, porque se aplica sin bolo, es muy fácil de aplicar. Mientras que el alteplasa hay que dejarlo en una infusión, entonces primero se da un bolo, después se da una infusión por 30 minutos, después una infusión por 60 minutos, eso según el peso. Entonces, al que va para fibrinolisis, a ese sí. Acá lo que habla de la fibrinolisis en el ámbito prehospitalario es donde más se benefician los pacientes. Bueno, pero a los que van para fibrinolisis también hay que dar antiagregación dual, ASA y aspirina. Se le puede dar anticagrelol o prasugrel a un paciente que va para fibrinolisis. Que si se puede dar prasugrel o anticagrelol para pacientes que se dan fibrinolisis. No se puede, a los que van para fibrinolisis solamente les doy clopidogrel. ¿Cierto? Se le da aspirina y clopidogrel. Ahora se les puede dar el medicamento que trae los dos. Y también se deben anticoagular. Y la de elección es enoxaparina, para los que para fibrinolisis. Muy bien. ¿Cuál es la dosis de la aspirina para los que para fibrinolisis? Es la misma. ¿Por cuánto tiempo? Se da de 150 a 300 miligramos. Continuamos a. Pero lo que pasa es que nosotros no necesitamos una presentación de 80 miligramos, pero no puedo, generalmente hago la que hay post, el POS, que es el de 100 miligramos, entre 300 y 100 miligramos. ¿Y cuál es la dosis de clopidogrel? Porque a mí se le da 600. ¿Alguien? 300. ¿Alguien dice otra cosa? 150 por ahí. No. Ahí es cuando digo, depende de la edad. Depende de la edad. Estos son los fibrinolíticos. Esta es la alteplasa. Así se da un bolo de 15 miligramos, después 0.75 miligramos por kilo en 30 minutos y continúa 0.5 miligramos por kilo para 60 minutos. O sea, es una infusión de 90 minutos. Las reteplasa son dos bolitos con diferencia de 30 minutos. Y el tenecteplasa es un bolito que se pasa de 3 a 5 segundos y es según el peso. Y lo bueno es que eso viene como un kit, eso viene con un kit así como la presentación, pues medicamento en mi caso. ¿Cuánto creen que vale el alteplasa? Vale 3.200.000 el alteplasa. ¿Cuánto creen que vale el tenecteplasa? 4.500.000. Se fue caro. Estoy viendo a una enfermera se le quedó un tenecteplasa y casi se desmaya. Casi nos toca reanimar la se lo paga la operativa. Bueno. Entonces eso viene un kit, se prepara, viene una jeringa prellenada, viene con un frasco donde está el medicamento liophilizante, que es un adaptador de la ponerse a la jeringa, inyectarle, adaptarlo al frasco, inyecto el prellenado que trae la jeringa, mezclo el medicamento, vuelvo y lleno la jeringa, son 10 mililitros, y en la jeringa dice, si pesa tanto, debe 6 mililitros, si pesa de tanto, debe 100. Entonces, ¿de cuánto pesa? 65, entonces son 7 mililitros, pero entonces me parece que es más fácil. Entonces es el que utilizamos, que utilizamos a las veces, en Interplaza, y a los pacientes les va bien. Pero siempre tengo que hacer unas contraindicaciones, siempre tengo que hacer una lista de chequeo si se puede hacer o no la trombolisis. Si tiene contraindicaciones absolutas, nada, no se lo puedo hacer. Una contraindicación absoluta es que el paciente, yo sospecho que tenga una infección de aorta. Pues se puede manifestar muy parecido. Yo prendo, digamos, la alarma para la disección de aorta cuando el paciente me dice que tiene un dolor en el pecho, que se le va para la espalda. La alarma de disección de aorta, para la disección de aorta. Pero si el paciente me dice, es que tengo dolor en el pecho, se me va para los dos brazos, listo. Alarma para síndrome coronario agudo. O si se me va para el brazo izquierdo, es que generalmente
Lo típico que nos han enseñado es que el síndrome coronario agudo se manifiesta es que el paciente con dolor precordial opresivo, de más de 20 minutos de duración, irradiado al brazo izquierdo. Entonces, es muy típico. Síndrome coronario agudo típico, pero se puede manifestar también con disnea neural. Entonces, o irradiado a los del brazo. Lo más común es que se irradie el dolor a los del brazo. Entonces, yo siempre hago si sospecho disección de aorta, primero tengo que descartar. No puedo decir, no, le voy a hacer las dos cosas, no. Si yo creo que es una disección de aorta, primero estudio, ahí sí es una disección de aorta. Ah, si no es una disección de aorta, entonces listo. Ahí ya sí le puedo hacer pulmonía. La reanimación es una contraindicación relativa. ¿Puedo yo trombolizar a un paciente mientras los estoy reanimando? Primero tengo que sacar de la línea y cuando salga ahí sí lo... Pero durante la reanimación no se recomienda fibrinolisis en un paciente con IAM. En el único que se recomienda fibrinolisis intrapar es en cuál. Ya uno. ¿A quién lo digo? Es en el único. Y casi que sí está confirmado, porque si usted no sabe qué es, tampoco. Entonces yo puedo confirmar el diagnóstico intrapar con una ecografía intrapar. Entonces miro el corazón y digo que está el corazón derecho así todo bombado. Y ahí sí lo puedo, entonces hagámosle una fibrinolisis. Entonces bueno, siempre la lista de chequeo, pero si yo le voy a hacer fibrinolisis tengo que darle la antiagregación dual, que es esta vez. La misma de la serie clopidogrel, aunque no se ve nada, es 300, pero si el paciente es menor de 75 años. Porque si el paciente es mayor de 75 años, no le doy carga, sino que empiezo con 75 años. Y creo que así es una pregunta del examen. No sé si la vayan a hacer o no, pero es un caso clínico que uno pone. Paciente de 78 años que consulta servicio de urgencias por 2 horas de dolor en el pecho. Antecedentes de diabetes e hipertensión. Y el examen los signos vitales son estos. Le toman una elevación del ST en la cara anterior. No se le puede hacer PCI en los próximos 120 minutos que ustedes toman la decisión de hacer el fibrinolisis contenente de plasma. ¿Cuál es la dosis de clopidogrel de ese paciente? La pena paciente. 4 opciones: 600, 300, 150 o 75 miligramos. La respuesta correcta es 75 miligramos. En ese caso tengo porque el paciente tiene 78 años y el paciente mayor de 75 años la dosis es de 75 miligramos para que tengan eso presente. Estará difícil que lo tengan. Esto es lo que dicen las guías. Muy bien. La enoxaparina, ¿cuál es la base de la enoxaparina? Aquí va a hacer fibrinolisis de urgencias y el otro es anticoagulante. ¿Cuál es la dosis? Depende también de la edad. Si es menor de 75 años, de un polo de 30 miligramos venoso, y a los 15 minutos empiezo de 1 miligramo por kilo subcutáneo cada 12 horas. Pero también puedo utilizar la heparina no fraccionada. A ver, si el paciente es mayor de 75 años, no doy bolo, y empiezo a 0.75 miligramos kilo. Y si tienen falta renal, la enoxaparina, si la depuración no es de 30, la dosis es 1 miligramo por kilo. Entonces ahí lo pastillo. Pero también le puedo dar heparina no fraccionada. Yo puedo trombolizar al paciente de heparina no fraccionada. Y el fondaparinol solo se le puede dar a los pacientes que tengan estreptokinasa. No es fondaparinol. Tienen enoxaparina. Bueno, entonces eso respecto a la terapia de fibrinolisis. Vean que hay una diferencia si va para PCI y cómo lo va a manejar en urgencias, si va para fibrinolisis, cómo lo va a manejar en urgencias. El impacto puede mejorar de manera fácil. Generalmente los pacientes están estables. Entonces, yo lo que tengo que hacer es conseguir la PCI. Eso es lo que digo. Pero si yo estoy con capacidad para PCI, ese paciente llega a un piso de recta porque llegó en el pecho de Electra, tiene elevación del ST, 300 ya hace 600 de clopidogrel y va para PCI. La PCI no se le debe hacer. Si usted no se con capacidad para PCI, menos de 60 minutos, en menos de 60 minutos debe estar el hemodinamista ya pasando la guía para hacer la angioplastia, que es paciente mecánico. Pero si lo hace fibrinolisis, va a hacer sistema mecánico. Entonces hace 7
el acetopidogrel, la enoxaparina y la terapia trombolítica. Tiene muchos riesgos de sangrar del paciente, porque le estoy dando un trombolítico, anticoagulándole y dando doble agregación dual. Entonces, pues, es casi una lista de síntomas. ¿Cuál es la incidencia de sangrado cerebral en los pacientes que, cuál es la tasa de sangrado cerebral en los pacientes que le hacen fibrinolisis? ¿Alguien sabe? Está buena la pregunta, ¿sí o qué? Es menos del 1%, menos del 1% en IAM, porque hace es del 8%. Entonces es seguro, no les dé miedo, no les dé miedo a trombolizar si algún día les toca trombolizar. Denle miedo a dejar la arteria tapada, porque ese es el que fibrila y hace una taquicardia ventricular. Porque que lo ponen a apretar el esfínter en el servicio de urgencias. ¿Qué vaina? Entonces no le tengan miedo a la trombolisis, tengan miedo al paciente que no le puede tapar la arteria. Tengan miedo porque es que me fibrila. Y yo estoy hablando con él y fue por fibriló. Entonces para que lo tengan presente. Bueno, muy bien, recuerden que después de la fibrinolisis, igual el paciente hay que hacer el PCI. Si cumple el criterio de trombolisis exitosa, pues la PCI de rutina es entre 12 y 24 horas, casi que se la acaba de hacer al otro día. Mientras que si no me destapa el paso, pues ahí sí me toca correr, apretar más el fin. Bueno, ¿cuáles son los criterios de repercusión? El más importante es la disminución del ST comparado con el ingreso. Se disminuye más del 50%, ese es el más importante de los criterios. Pero también están otros, el paciente que tiene una restauración de la estabilidad hemodinámica y eléctrica y mejora de los síntomas. Es que el paciente la forma de mejorar de los síntomas es esta parte de la arteria, muchachos. Eso no es que habla de morfina, porque tiene una fibra máxima, no, sino la mejor forma de ejecutar el dolor al paciente es destapando de la arteria. Este es el infarto de cara inferior, no se ve nada, es un reflejo de hiperputa, pero a este paciente le hicimos trombolisis y a la hora vean el electro. No sé si alcanzan a ver ahí, disminuyó el ST más del 50%. No, ahí tampoco, sí o qué. Ese es el de cara anterior. En vez de uno de los estrés, ahí también la reacción del ST cara muchachos. Le hizo trombolisis y disminuyó más del 50%, no hay nada. Este electro está muy interesante. Este que viene, este. ¿Cuál alcanzas a ver yo? Sí, lo alcanzas a ver. ¿Qué le ves ese electro? Este es de 1, de 2, de 3. A ver, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. Si le ves este nivel B1, B2 y B3. Un infarto de cara posterior. Pero si ustedes son acuciosos y miran bien en D2, D3 y ABF, pueden observar que hay una elevación del ST de 1 milímetro. Entonces este paciente tiene un infarto de cara posterior. Lo que pasa es que la de cara inferior pues uno no la vea tan elevada como si ves infradesnivel. Me acuerdo de este paciente, es un paciente de 37 años que se puede discutir con la esposa y pues con dolor en el pecho. Por eso es que no se puede discutir con las esposas, ¿sí o qué? Pues menos una muriendo. Entonces llegó al servicio de urgencias y le tomamos este electrocardiograma. Ese es el electrocardiograma. No había forma de hacer el PCI de 120 minutos. Entonces, ¿qué había que hacer? Fibrinolisis, pues, antiagregación dual, anticoagulación y fibrinolisis. No tenía contraindicación, le hicimos fibrinolisis y este es el electro. Este es el electro después de la trombolisis. No sé si ven que disminuyó en D2, D3 y ABF y también mejoró ahí. Una trombolisis exitosa, que nota, ¿sí o qué? Entonces, este paciente, la EPS no permitía que se diera en instituciones de Santa Lorenzo para cardioid. Que va a cambiar, que yo puedo seguir, no habrá terminado este paciente, el que trombolicé. Entonces, cuando llegó a la cardioid, como, dije, no, este paciente, ¿por qué lo trombolizaron? 37 años. No, este paciente no está infartado. Ese camino es el huevo. Sí, o qué. Puede que tenga razón. Pero este paciente, mientras está en la unidad coronaria, hizo una taquicardia ventricular inestable. Entonces lo cardioide y dice, uy, este paciente, cateterismo urgente es que tenía enfermedad coronaria de 3 vasos. Terminé en bypass. Estuvo de buenas y de malas porque después es una infección ahí en el sitio operatorio. Pero bueno, el señor salió bien y después lo volví a encontrar y dice, doctor, ¿sí se acuerda de mí? Que pues estaba peleando con mi esposa y me sí, claro. Entonces, bueno,
Muy bien, la PCI de rescate, ¿ya saben cuál es? Esto es lo que dicen las guías colombianas. Ya. No sé nada, pero las guías colombianas dicen que si el paciente tiene un síndrome coronario con elevación del ST, o sea, un infarto agudo con elevación del ST, si los síntomas ya menos de 12 horas y se le puede hacer la PCI en menos de 90 minutos, háganle la PCI. Si no, háganle fibrinolisis. Si la fibrinolisis es fallida, PCI de rescate. Si es exitosa, PCI en menos de 24 horas. ¿Cierto? Y aquí es donde dicen los tiempos. Tiempo puerta aguda, menos de 30 minutos, me imagino que es ahí. Y cortaron, es decir, menos de 90 minutos, pero no sabemos. Pero no, créanme que sí dice eso. Ese es el algoritmo colombiano. Por ejemplo, que dice si ya los síntomas entre 12 y 72 horas, manejo médico, PCI en situaciones especiales, como cuáles, como el que tiene hecho cardiogénico, falla cardíaca aguda, inestabilidad eléctrica. 30 mil pesos, sí. No, manejo médico. No sé, está para ti. ¿Cómo? ¿Terminamos cuánto correlación de ST nos pasamos? Yo creo que nos pasamos un poquito. Y fallecer más llegó a correlación de ST. Sí, ya va a terminar, faltan dos diapositivas. Listo. Esto dice la guía. Esto dice la guía colombiana. No sé dónde lo sacaron, porque eso no se hace en la práctica. Y los protocolos de las instituciones son otros. Seguro los profes me van a decir, pues este marica se critica. ¿Cierto? Pero, ¿se acuerdan que yo les dije que el que va para PCI, ¿dónde se le coloca la anticoagulación? Los que van para PCI. Es en hemodinamia, pero acá no dice, sino que dice, se recomienda el uso de enoxaparina en pacientes con síndrome coronario agudo con ST en lugar de heparina no fraccionada, independientemente de la estrategia de repercusión. No estoy de acuerdo. Yo creo que ellos sí han puesto ahí que si va para, pues yo creo que se van a comprometido, se van a adherir a las guías internacionales, pues las guías internacionales son las europeas y las americanas, y hubieran dicho, si va para PCI, utilicemos la heparina no fraccionada. Pero durante la PCI, ahí no estoy de acuerdo con esta recomendación así tan abierta, no sé dónde la sacaron, porque ellos casi que dicen que enoxaparina para todos, independientemente si va para PCI o fibrinolisis, sabemos que si va para fibrinolisis es enoxaparina, pero si va para PCI es heparina no fraccionada, pero bueno, sepan que esa es la recomendación de las guías colombianas, listo. Y ahí dice, en caso de no estar disponible enoxaparina, se va a administrar heparina no fraccionada. Y es el mismo algoritmo que teníamos, este es el algoritmo europeo. Y bueno, otros medicamentos que hay que dar, lo voy a pasar así rápido, porque igual un paciente que tiene un infarto no tiene que dar más medicamentos, como tiene que manejar el dolor, pues, si se le puede dar el beta-bloqueador, se le da el beta-bloqueador, si se le puede dar el IECA, se le da el IECA, las estatinas, cuál es la dosis de la torvastatina en infarto. 80 miligramos día. Pues, dosis una semana de torvastatina, esto no todo molido, pues yo, las las racas. Bueno, los beta-bloqueadores. Uno le debería dar los beta-bloqueadores sin contraindicaciones. La evidencia fuerte es los que tienen fracción de eyección de menos del 40%, y este es uno de los medicamentos que utilizamos para el manejo de la falla cardíaca, el beta-bloqueador. Y esa es la evidencia buena. Pero el beta-bloqueador también se le puede dar a todos los pacientes. A todos los pacientes, así tengan la fracción de eyección preservada. Y siempre y cuando no tengan contraindicaciones. Hay unos, ¿cuál es una contraindicación de beta-bloqueador? Pues si está bradicárdico, si tiene bloqueos de primer grado, si el PRMI es que más de 240 milisegundos, si tiene bloqueos de segundo o tercer grado, si el paciente está en falla cardíaca aguda, si el paciente está en shock cardiogénico, en fin, hay muchos. Si tiene broncoespasmo, bueno. Y las guías colombianas mencionan que no se le debería dar a los que tienen riesgo de shock cardiogénico, tampoco se le debería dar mortalidad en urgencia. ¿Cuáles son los pacientes que tienen riesgo de shock cardiogénico?
cardiogénico? ¿Es hasta la mano? No. ¿Qué le va a decir? Es el que tiene más de 70 años. El que la presión arterial sea menor de 120, la presión arterial sistólica sea menor de 120 milímetros de mercurio. Que tenga una frecuencia cardíaca mayor de 110 y el que tiene el infarto ya está instaurado, que tiene mucho tiempo instaurado. El infarto también es una contraindicación del beta-bloqueador para los iniciamientos. Ya cuando se destape la arteria, el paciente se estabiliza y ya se sale con el beta-bloqueador para la casa. Pero para que lo tengan presente. Los IECAS también se recomiendan, la evidencia buena, uno va, esa es la pregunta que yo le hago al residente. Al residente yo le pregunto, mire, ¿cuál es la evidencia de los IECAS en infarto aortic con relación al CT? Es como ya te cuenta todo. De eso sí hay que corcharlo más, ¿cierto? Pero la evidencia buena es el que tiene fracción de eyección menos de 40, pero igual, así como el beta-bloqueador, se recomiendan los pacientes infartados sin contraindicaciones. Los niveles del sistema renina de angiotensina, aldosterona, que eso es la misma recomendación que es internacional que dicen las guías colombianas, y la atorvastatina a 180 miligramos. Bueno, manejo del dolor. ¿Se pueden utilizar opioides para el manejo del dolor en síndrome coronario agudo? Sí, sí se puede. El dolor que menos duele es el ajeno, ¿cierto? Entonces hay unos que no colocan anestesia, ya todos se colocan anestesia. Hay unos que le tienen a la morfina porque aumenta la mortalidad. Esto no está pues estudiado del todo. Pero los opioides se deben considerar. ¿Cuál es la dosis de la morfina? Un paciente con un infarto agudo de miocardio, con el LST. ¿Cuánto? De 2,5 a 10 miligramos. ¿Y cuál es la dosis máxima de la morfina? Pregunta capciosa, no tiene. Vean lo que yo veo acá. Creo que la última diapositiva. Ya. La morfina. La dosis de 4 a 8 miligramos y se puede continuar de 2 a 8 miligramos cada 5 a 15 minutos. Tengan cuidado con los viejitos que ellos son más sensibles a la morfina. Y estas son las precauciones que hay que tener, están en el lado de allá. Y la nitroglicerina, ¿cuál es la dosis de la nitroglicerina? ¿Alguno de ustedes ha visto colocar nitroglicerina o no? Es esa. ¿La ven ahí? Yo les digo yo como manejo el dolor en los pacientes con infarto agudo de miocardio. Si no tienen contraindicaciones con la nitroglicerina, yo empiezo con nitroglicerina, dinitrato isosorbida, empiezo sublingual. Nosotros no tenemos la nitroglicerina sublingual como tal, que es esa la que mencionan los gringos de 0.4 miligramos. Nosotros no tenemos esa, pero tenemos el hermanito que es el dinitrato isosorbido, que es sublingual y viene 5 miligramos. Entonces yo puedo dar hasta 3 dosis. Señor, que mucho honor, entonces sublingual. ¿Cómo seguiste? Ya, bueno, listo otro. ¿Cómo seguiste? Listo, otro. Ya después de 3 dosis, ¿cómo seguiste? Todavía tengo mucho honor, doctor. Ahí ya le empiezo la nitroglicerina venosa. ¿Y cuál es la dosis? De 10 microgramos al minuto. Mira, 10 microgramos al minuto. Si ven que no es por kilo, sino por minuto. O sea que le puedo dar la misma dosis a todos los pacientes. 10 microgramos al minuto y la dosis máxima es que hasta 200 microgramos al minuto. 200 microgramos al minuto, una dosis muy alta. Entonces, así se empieza. Yo le voy a decir cómo la preparo. Bueno, preparar también, pero a veces necesitamos que la persona que viene de 50 miligramos, ya igual que es cada 10 microgramos. Y la ampolla viene de 50 miligramos. O sea, de 50.000 microgramos para que me entiendan. Entonces, yo lo que hago es que le empiezo a 10 microgramos, cojo una ampolla de nitroglicerina de 50 miligramos, la diluyo hasta 250 cc de solución salina normal e inicio a 3 cc hora. Y con eso garantizo que empiezo a 10 microgramos al minuto. ¿Tienen que hacer la descarga? No traemos para hacer el cálculo, pero realmente así es. Entonces, en esa de una ampolla de 250 empiezo a 3 cc hora, 3 cc hora, y esa dosis para todos los pacientes empieza a 10 microgramos al minuto. Y voy titulando. Si cuando empiezo la infusión siga con el dolor, entonces ya empieza la morfina. Ahí
Si no le ponen una nitroglicerina porque está contraindicada, porque tiene un infarto del ventrículo izquierdo, derecho, entonces empiezo con la morfina. Empiezo directamente con la morfina. Entonces eso es lo que yo hago. Ya ustedes tienen de listo. Podemos parar acá. Ya empezamos el tema de infarto acá en el caso sin elevación del stent. Hacemos una pausita que de 10 minutos, 20 minutitos para tomar un examen. Ah, bueno, ¿cómo abrimos allá? Con la tarjeta mía, con la...